Dicen que la potencia lo es todo. ¿Pero qué pasa cuando más rendimiento significa más gasto, más calor y menos accesibilidad? Nos venden cada generación como un salto revolucionario, pero ¿realmente lo es o solo nos obligan a cambiar hardware sin alternativas? Simplificando lo complejo, Tecnovives, Tecnovives. Hola a todos y bienvenidos a Tecnovives, el espacio donde simplificamos lo complejo de la tecnología. Hoy os traemos un episodio cargado de historia, de datos curiosos y sobre todo mucha potencia gráfica. Vamos a viajar con el tiempo para entender cómo han evolucionado unas piezas clave del presente digital, las GPUs. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, Tony. Pues sí. Muy bien. Interesante este capítulo. Esas famosas unidades de procesamiento gráfico, tarjetas gráficas, GPUs, que nacieron como simples aceleradores visuales para videojuegos y hoy son auténticos motores de innovación, que no solo dominan el mundo del gaming, sino que están detrás de avances en inteligencia artificial, ciencia, diseño y hasta en la creación del arte digital. Y lo alucinante es que todo esto empezó con la idea de hacer que los gráficos de los juegos se vieran un poquito mejor, solo un poquito mejor. ¿Quién iba a pensar que acabarían ayudando a predecir el clima, diseñar medicamentos o entrenar inteligencias artificiales? Su historia es una prueba clara de cómo la tecnología puede reinventarse una y otra vez. Y lo mejor de todo esto es que detrás de esta evolución hay auténticos momentazos. Desde los 8 bits pixelados de los 80 hasta las tarjetas actuales que mueven gráficos hiperrealistas y hacen cálculos masivos. Cada etapa ha tenido su dosis de innovación y su buena relación de rivalidad empresarial. ¿Te acuerdas, Juan, de la mítica guerra entre Nvidia, AMD y aquellos pioneros como 3DFX? Cómo olvidarlo, madre mía. Aquella competencia no solo aceleró la innovación, sino que nos trajo además avances que cambiaron el juego. Pero así, literal y metafóricamente. Y hoy no solo vamos a hablar de chips y de specs o características técnicas, sino también de cómo las GPUs han influido en nuestra cultura, desde los eSports hasta el cine, pasando por la IA y las criptos. Exacto, porque las GPUs no solo son hardware, son la puerta de entrada para diseñadores, para gamers, para científicos o curiosos que puedan crear cosas increíbles. Son el corazón silencioso de muchas revoluciones creativas. Exacto, Tony, y además, y cómo no recordar aquellos gráficos 3D que parecían castillos, de hecho eran castillitos de polígono, ¿no? que nos dejaban con la boca abierta en aquella época. Y ahora esas mismas tarjetas están simulando mundos virtuales muy complejos y resolviendo problemas científicos. Menudo viajazo nos vamos a pegar. Pues yo creo, Juan, que nos vamos a poner cómodos, porque vamos a repasar la historia de las tarjetas gráficas. Desde sus humildes comienzos, como habíamos dicho, con las 3DFX Voodoo, que hay coleccionistas de 3DFX Voodoo que coleccionan con cajas. Me lo creo. Por ejemplo, hay un youtuber famoso que lo has visto alguna vez, se llama TuberBioHunter, que en sus vídeos tiene una colección de... Sí, cierto, es verdad, alguna vez he visto vídeos de 3DFX, ¿no? Sí. Y bueno, y también vamos a ver la GeForce 256, la que yo creo que ha tenido todo el mundo. Con esas empezó lo bueno con esas. Con esas, sí. Directamente. Y yo creo que hasta los titanes, ¿no? Las RTX, ¿no? De Nvidia y las Radeon de AMD. Y yo creo que por el camino podíamos hablar también de la IA, ¿no? Con las criptomonedas, el arte también y la ciencia. Y hasta del mercado de segunda mano desde China, que eso... Cuidado, Ahí vamos a meter ahí hay manteca colorada. Entonces arrancamos ya y os prometemos que va a ser épico. Para entender cómo hemos llegado hasta las GPUs actuales, hoy tenemos que darnos unos pasos hacia atrás, ¿no? O sea, tenemos que volver hacia los 80. Como todos los episodios. Hombre, sí, ¿no? Hacemos un poquito de retro primero y luego continuamos para... Pero estos son los 80 y principios de los 90. Yo creo que más importante el principio de los 90. En esa época, los gráficos de ordenador eran, bueno, en muchos casos, simples bloques de colores, ¿no? O sea, no se veía nada más. Todo lo que veíamos en la pantalla dependía del procesador central. Ya eran duros aquellos procesadores, imagínate. Pero bueno, también eran menos cosillas, ¿no? Lo que se hacía con los ordenadores. Es decir, que dependían de la CPU, ¿no? Y que tenían que encargarse
de absolutamente todo e incluso del renderizado gráfico. Sí, bueno, eso iba bien hasta que intentabas jugar algo más exigente, ¿no? Y aparte yo recuerdo los PCs que parecía que eran naves espaciales, vamos, hacían un ruido espectacular, un calor brutal. Entonces llegó la necesidad de descargar a la CPU de ese trabajo y ahí nacen los primeros chips gráficos dedicados. Y uno de los primeros grandes pasos fue con el S3 Graphics, ¿no? Con su SS Trio en 1995. Sí, 95. Pero yo creo que el boom llegó con la 3DFX Interact y sus míticas Voodoo Graphics, ¿no? Lanzadas en 1996. Eso sí que fue el antes y el después. Eso fue una verdadera revolución, una pasada las Voodoo. ¿Te acuerdas lo que era poner, Tony, el Quake o el Tomb Raider en esa tarjeta? Ojo, yo jugué al Tomb Raider. Jugué al Tomb Raider, sí. Aparte, de repente los juegos tenían suavizado, texturas, fluidez. A ver, yo creo que era una cosa intermedia, una cosa muy parecida a lo que era cuando pasamos del VHS al Blu-ray, ¿no? A ver, ese golpe nos pegamos. A ver, las 3DFX popularizó el concepto de aceleración 3D. O sea, hasta ese momento no se había visto la aceleración 3D. Que no era algo menor, ojo, que gracias a eso nació toda una cultura visual nueva del gaming, pero claro, no estaba solo en la pista Nvidia, ¿no? Que ya tenía trabajando el chip NV1 en 1995. 95. Que después lanzó en 1999, un bombazo eso, ¿no? La GeForce 256. La GeForce 256, que señor. Incluyó por primera vez lo que llamaron una GPU. Una GPU, y ahí está el detalle. Nvidia acuñó el término GPU, unidad de procesamiento gráfico, definiéndolo como un procesador gráfico capaz de ejecutar transformaciones, iluminación y renderizado directamente. A ver, que aquí empezamos ya con el inicio de una verdadera carrera. Claro, la GeForce 256 marcó el inicio del despegue real. O sea, esa fue realmente la primera, porque lo que es GPU, porque hablábamos antes de aceleradoras gráficas, ¿no? Que parecen lo mismo, pero no eran lo mismo. Sí, pero no. No es lo mismo, ¿no? Aquí pegamos aquí ya estamos hablando, el despegue claro, fue, aquí ya estamos hablando de que permitían efectos en tiempo real, ¿no? Y empezó a incluir capacidades de cálculo que antes eran impensables para una tarjeta gráfica. Y ya no solo era mover gráficos bonitos, era hacer cálculos complejos sin sobrecargar el procesador. Exacto. Y todo esto pues se daba en paralelo con una fiebre que había ya, que empezaba ya la fiebre del gaming en el PC, que no paraba de crecer. Ahora pues sí, con las Steam Deck, la Rockali, todas estas, pero en aquella época era juego a PC, totalmente. Juegos como por ejemplo Half-Life, Unreal o el primer Counter-Strike, que nunca he sido jugador, pero en esos juegos sí que jugaba yo alguno que otro. Empezaban a exigir un músculo gráfico que solo estas nuevas GPUs pues bueno, no podía ofrecer la CPU normal, ni muchísimo menos. Vamos. Yo recuerdo que la única tarjeta gráfica que yo compré, que fue hace muchísimos años, creo que si no me equivoco, fue una 3DFX, y la de sonido creo que era una TNT. No estoy seguro si se denominaban así o era al revés, porque ya te digo, hace muchísimos años. ¿Qué será del 90 y ya pico, no me acuerdo. ¿El 2000? Sí, y más o menos. Porque el ordenador primero realmente que sí que ya era monitor en color fue un Amstrad. O sea que imagínate dónde estamos hablando. Y sí, yo me acuerdo de las Tomb Raider, de Tomb Raider, jugar a Tomb Raider en un portátil muy viejo, y yo flipaba y bueno, y Tomb Raider parecía aquello que jugaba como si fuera un robot de estos ¿sabes? De ahora, y la verdad es que era flipante los gráficos que tenía para aquella época. Claro. Ya poder jugar al Doom en un ordenador, aquello ya era era una virguería. Pero volviendo a lo que tú decías, ¿no? De estas nuevas GPUs podían ofrecer, ¿no? Está que también eso hizo que la competencia se pusiera las pilas, ¿no? Porque ATI Technologies, que luego sería comprada por AMD, sacó su línea Rage y más adelante Radeon, ¿no? Lo que llevó la guerra a un nuevo nivel. O sea, ahí ya se empezaban a pelear en serio, Esto se pone interesante. Pero ¿sabes lo curioso de esto? Es que algunas de esas tarjetas fueron tan influyentes que hoy en día son piezas de coleccionista, que es lo que yo te decía antes. Exacto. Y aparte te voy a decir un dato. Hace poco se subastó una 3DFX Voodoo 6000, que eso sí, nunca llegó a salir al mercado de forma masiva. Atención, por más de $15,000 en eBay, O sea, una tarjeta de hace más de 20 años. Y eso que necesitaba, pues es una fuente de alimentación externa para funcionar, etcétera. Como si fuera una mini central eléctrica, pero se vendió por $15,000. Y sin ray tracing, Exacto. A ver, solo un ventilador ruidoso y
toneladas, ¿no? de pasión, ¿no? Pero sí, a ver, de ganas. A ver, fue la época dorada de la exploración gráfica. O sea, donde cada tarjeta te prometía duplicar los FPS de la del mes pasado. Era así, ¿no? Tú cogías una revista de informática y... Las famosas revistas. Claro, la Computer Hoy o... no sé cuánto, que tú cogías y en el mes anterior había una tarjeta gráfica y ya el siguiente mes ya había otra nueva. O sea, ya era otra cosa diferente. Y caras, ¿eh? A ver, sí, no, total. En aquella época sí, hombre. Aparte, para que te hagas una idea, ¿no? O sea, que esto es una idea. En el 99 la GeForce 256 ofrecía 10 millones de polígonos por segundo. Y por ponerte un ejemplo, una RTX 4090 te puede renderizar más de 100.000 millones de operaciones por segundo. Incluyen núcleos dedicados a trazado de rayos, inteligencia artificial, de todo. O sea, tú mira la diferencia. Es increíble. La barbaridad. Es increíble lo que hemos evolucionado. Así en poquísimo tiempo, o sea, en poquísimo tiempo. Pero claro, sin esa primera etapa, pues igual las Voodoo, la GeForce 256, la Satirage, no estaríamos donde estamos ahora, ¿no? Sin ellas. A ver, fueron los primeros ladrillos de una arquitectura que hoy se usa para cosas tan locas como simular tejidos humanos y entrenar chatbots como yo, ¿no? Aparte, es que de verdad es que yo creo que tampoco ha pasado tanto tiempo para el cambio que hemos pegado, ¿eh? Es que es brutal, de verdad. Así que de gráficos pixelados y tarjetas con nombres míticos pasamos a GPUs que además que no solo dibujan mundos virtuales, que ya es bastante, sino que ya compiten con superordenadores, y todo empezó con unas cuantas líneas de código, como todo ha empezado en esta vida, y muchas ganas de jugar, claro, muchísimo mejor. Pues yo creo que ahora vamos a ver, ¿no? Cómo estas GPUs empezaron a salir del gaming, ¿no? Para conquistar nuevos territorios, porque yo creo que ahora ya es más interesante los nuevos territorios, no es todo jugar, que jugar, ¿no? Sí. Porque hay algo que a nosotros nos encanta en nuestro canal, que es la inteligencia artificial, ¿no? Que siempre hablamos de ella y siempre que la podemos sacar la vamos sacando, ¿no? Pero bueno, también está la ciencia, el blockchain y todo lo que vino después, porque si bien ahora ya se está usando para otras cosas diferentes, no es tan solo la inteligencia artificial, ¿no? Así que justo cuando parecía que las GPUs ya ya lo estaban petando en el mundo del gaming, empezaron a mirar más allá, ¿no? Y no hablamos solo de mejoras gráficas, ¿no? O sea, hablamos de una auténtica revolución, ¿no? Que es la forma en que usamos el poder de cálculo. Sí, totalmente. Porque mientras los gamers celebraban, pues eso, cada nueva generación de tarjetas, ¿no? Que iban saliendo y cada vez más rápidas, que es verdad. En los laboratorios y universidades empezó a correr la voz y bueno, y estas GPUs empezaron a usarse para mover mundos en 3D. Y también para hacer cálculos paralelos, pero totalmente brutales, ¿eh? No solo ahí entra en juego un concepto clave, ¿no? El paralelismo masivo, ¿no? Porque las CPUs están diseñadas para hacer pocas tareas, ¿no? Pero las hace muy bien, ¿no? O sea, pocas, pero las hace muy bien. Pero las GPUs, en cambio, están pensadas para hacer miles de operaciones al mismo tiempo, ¿no? Aunque sean más simples, pero muchas. Y eso, para cosas de simulación científicas o redes neuronales, es oro puro. Sí, y aparte no en teoría. En el 2006, por poner otro ejemplo, NVIDIA lanzó CUDA, una arquitectura de programación que permite usar las GPUs para cálculo general, y a partir de ahí, pues bueno, se desata el caos del bueno. Eso sí, caos del malo no, caos del bueno. Por ejemplo, universidades, empresas, centros de investigación, todos querían meter GPUs en sus sistemas. Imagínate cómo cambió. O sea, es como todo. Otro ordenador dentro de un ordenador. Exacto, justo. Bueno, y aquí viene el dato clave, ¿no? Que en 2012, por ejemplo, un equipo de investigadores de la Universidad de Toronto entrenó una red neuronal llamada AlexNet usando GPUs NVIDIA, ¿no? Y esa red fue un antes y un después, ¿no? Porque en el reconocimiento de imágenes ganó el concurso de ImagenNet con una precisión nunca vista. A ver, de hecho, en ese momento que estás comentando tú, Tony, se considera el despegue real de la inteligencia artificial moderna, ¿eh? Y fue posible gracias a lo que estamos hablando, precisamente a las GPUs. Sin ellas, entrenar estos modelos habría tardado semanas o meses con la típica CPU tradicional, ¿eh? Y aparte que esto ha ido a más. O sea, cada mes es más. ¿No? Y va a ir a más. Claro, porque hoy los modelos de lenguaje, las herramientas de predicción climática, por ejemplo, los sistemas de recomendación, los deepfakes, todos están potenciados por GPUs. O sea, no es que, digamos, si no hubiera GPUs, yo creo que esto no podría existir. No, yo pienso que tampoco. Además, mira, una noticia reciente que me viene a la cabeza.
Aunque no se ha confirmado el dato de Tractica, lo que sí que es oficial, y ahí va la noticia, es que Nvidia generó en 2024 unos ingresos de 35.100 millones de dólares. O sea que no estamos hablando de poco. Y de esos 30.800 millones, 30.800 millones vinieron directamente de su negocio de centros de datos, precisamente de lo que estamos hablando, de inteligencia artificial. Y bueno, tiene sentido porque se espera que el mercado global de IA, eso que tanto nos gusta, crezca a un ritmo del 26,1 anual, alcanzando la friolera 744.300 millones de dólares en el 2032. ¿Y sabes dónde está la clave? Pues que cada modelo necesita más datos, más precisión y más potencia gráfica. Y volvemos a lo mismo. Claro, y eso explica por qué los grandes laboratorios de IA, ¿no? Como OpenAI, Google DeepMind, Anthropic, ¿no? Todos están volcados en conseguir GPUs como si fueran lingotes de oro, ¿no? A ver, no es solo una cuestión de rendimiento, es una carrera tecnológica. Esto es una carrera tecnológica, pero a gran escala, ¿no? A ver quién llega antes. Y el que llegue antes, pues se lleva el huevo de Pascua. Y quien queda atrás pierde el tren. Pero aquí no el tren solo, aquí pierde el mercado. El tren y el mercado y el dinero. Y aparte de eso, sin contar los artistas digitales, gracias a herramientas como Stable Diffusion, que eso sí, por cierto, Stable Diffusion es de código abierto, aquí que estamos tanto de software libre. Runaway también, que son enfocadas toda la generación de imágenes y vídeo a partir de texto, o incluso ChatGPT. Las GPUs son también compañeras creativas. Crean imágenes, música, vídeos, voces. Yo creo que estamos entrando en una era de creatividad asistida por cálculo gráfico. Sobre lo de Stable Diffusion, ¿no? que dijiste que es de código abierto, Juan, aclara que código abierto no es lo mismo que gratis, ¿no? Que la gente lo sepa. Exacto. Yo siempre lo digo, siempre, es verdad. Porque totalmente. Algo puede ser de código abierto, pero puede tener cosas de pago. Exacto. ¿no? Quiere decir que el código está a disposición del que lo quiera consultar. Exacto, justo. Pues visto esto de la creatividad asistida, ¿no? Yo creo que ya aquí ya no estamos hablando ya de tarjetas gráficas como hablábamos en los 90, ¿no? Lo que es comprarte para jugar porque te lo comprabas para jugar, básicamente, ¿no? Totalmente. Yo creo que aquí ya estamos hablando de motores de innovación, ¿no? Porque, un ejemplo, Nvidia pasó de ser una empresa de videojuegos a una de las compañías más valiosas del mundo justo por su apuesta con la IA. Sí, y además, y para que veáis lo lejos que ha llegado esto, voy a contar algo muy curioso. Mira, el Departamento de Energía de Estados Unidos, que no es un cualquiera, usa superordenadores con GPUs para simular explosiones nucleares sin necesidad de pruebas reales. Literalmente modelan los efectos con miles de millones de variables y todo movido, pues esto, por gráficas, por GPUs. Y ojo que también se están usando para detectar terremotos, Aquí en Chile las usan para eso. O para decir tormentas solares, ¿no? También en Estados Unidos, ¿no? Allí en la NASA. E incluso para intentar modelar el cerebro humano, que eso creo que el otro día en tu canal diste una noticia sobre que ya había una red que imitaba el cerebro humano, ¿no? Exacto, sí, imitaba a ver, estamos al principio únicamente, pero imitaba cómo se comunicaban las neuronas del cerebro. Claro, aquí el que te exactamente, y ahí empezamos, ahí por ahí se empieza. El que te iba a decir yo era el proyecto, el Human Brain Project, que es el que intentan, simular que el día que lo consigan, el humano desaparece. Ya, eso siempre lo digo muchas veces en los directos y yo creo que vamos a eso, Además, cuando una tecnología se vuelve tan bestia, tan poderosa y tan rentable, eso sí, la batalla nos hace esperar. O sea, yo a veces, Nvidia, AMD... Yo a veces dime. A mí a veces me da miedo. El otro día, que estaba preparando un próximo episodio, ¿no? Para el podcast, se me dio por ponerme a investigar si la ficción, ¿no? Tanto para series como películas, ya se había pasado lo que yo estaba investigando, ¿no? Sorprendentemente, había muchísimo, ¿no? de eso que ya se había hecho en ficción. Y a mí lo que me da miedo es que ya la ficción ya es la realidad. O sea, la realidad. Eso es cierto. Porque antes hablábamos de que yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? La serie que siempre hago referencia porque ya tocó todos estos temas, ¿no? Es Expediente X, ¿no? Expediente X tiene un capítulo, no sé si es la primera o segunda temporada, que trata sobre... A ver, porque yo me lo he visto trata todo. sobre un edificio, ¿no? Que tiene inteligencia artificial. La inteligencia artificial se llama Eurisco, que empieza a matar a gente. Ella es capaz
Entonces, hoy en día eso ya puede pasar, porque ya las inteligencias artificiales toman decisiones importantes. Obviamente, con supervisión humana, pero ya pueden tomar decisiones por ellas mismas, cosa que esto hace unos años no se veía. Entonces, yo digo, el día que pase eso que pasó, que maten a alguien por hacerse por el control de la empresa. Lo que comentabas tú, Tony, del directo, la noticia que dije yo de eso, ¿no? De precisamente que quieren o están ya han simulado, por lo menos, cómo se comunican las neuronas, ¿no? A ver, es que eso ya es que la inteligencia artificial pueda en un tiempo acabar pensando por ella misma, totalmente. Entonces nosotros ya no sé dónde vamos a quedar. Bueno, a ver, si somos realmente técnicos y las inteligencias artificiales realmente ya piensan por ellas mismas, o sea, ellas ya toman decisiones, porque en el momento que tú le preguntas una pregunta ella desconoce, porque ella nunca va a saber lo que tú le vas a preguntar, y ella razona para contestarte a ti. Obviamente, claro, te contesta a base de datos que extrae de internet, pero ella es la que crea la respuesta, ¿no? Porque no creo que sean capaces de tener puestas 20.000 respuestas a las preguntas que le hace la gente. O sea, ellas ya razonan. Sí, ellas razonan. En un entorno seguro, obviamente. Y aparte, lo que ahora, volviendo a lo que estábamos comentando, lo de la guerra que se ha formado directamente entre Nvidia, AMD y ahora Intel, ¿no? Que están librando, pues eso, una guerra total para dominar el mercado. Sí, porque ya no solo hablamos de benchmark o spec, ¿no? Que tú nombrabas antes, ¿no? Sí. Sino de estrategias brutales. Que esto ya es compras millonarias, ¿no? O sea, una carrera tecnológica que se juega en los despachos, ¿no? En los laboratorios. Así que... Sí. Ahora esto es fratricida. Vamos a ver, que si las GPUs fueran una serie de acción, este sería el momento en que suena la música épica, ¿no? Porque aquí empieza la guerra, ¿no? De titanes, ¿no? Porque AMD, Nvidia ya las conocíamos, pero es que ahora está Intel, ¿no? Con sus famosas ARC, ¿no? Sí. O sea, son tres gigantes que están compitiendo por conquistar el corazón y el bolsillo, porque algunas son más baratas que otras, de gamers, desarrolladores, empresas y gobiernos. Cuidado, ¿eh? ¿Y qué pasa en toda guerra? Pues que hay historia, hay traiciones, hay giros inesperados, hay mucha estrategia. Así que empecemos con Nvidia, que empezó en los 90 y hoy es líder absoluto en el sector. La clave, pues la innovación constante y saber moverse, pues eso, con inteligencia en todos los frentes. Esa es la que gana. Como aquí en Tecnovive nos encanta soltar bombazos, vamos a empezar con el del 99, ¿no? Con la GeForce 256, ¿no? Que se autodenominaba la primera GPU del mundo. Y no era solo eso, ¿no? No era solo marketing. Incluía hardware para transformar, alumbrar escenas en 3D, ¿no? Y liberando el procesador central. A partir de ahí, Nvidia no paró. Sí, y ojo, que Nvidia no solo mejora las gráficas para jugar. En el 2006 lanzaron CUDA, como he comentado, y eso abrió las puertas a usar las GPUs en campos pues tan dispares como la ciencia, la medicina o la misma inteligencia artificial. Y a partir de ahí se vino una cascada de innovaciones, la DLSS, Ray Tracing, las arquitecturas Ampere, 8 Lovelace o Ada Lovelace, que no sé cómo se puede pronunciar bien, y las famosas unidades de procesamiento de Tensor Cores, por supuesto. Y aquí es donde mucha gente se pregunta, ¿qué narices son los Tensor Cores, no? Exacto. Pues vamos a ver, Explica. Son mini cerebros, ¿no? Dentro de la GPU, diseñados específicamente para hacer cálculos de inteligencia artificial. En lugar de hacer gráficos para videojuegos, estos se centran en procesar redes neuronales, que es lo que usan los modelos de IA, para la redundancia. Exacto. Y aparte, mientras una GPU normal puede hacer de todo, los Tensor Cores están especializados. ¿Sabes qué es? Esto es el llamado Deep Learning, no sé si lo sabías, o el aprendizaje profundo. Es como tener en la cocina un chef, por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre, que solo hace sushi. Pero es que lo hace tan rápido y tan bien que todo el restaurante se apoya en él. Una comparativa. Y no veas cómo comen esos chefs, ¿no? Porque necesitan energía, refrigeración y, por supuesto, total, una arquitectura que los coordine. Porque ahí entra el Ampere y el Ada Lovelace, ¿no? O sea, todo esto ha convertido a Nvidia en la reina de la IA. O sea, eso yo creo que nadie lo puede dudar. Vamos a ver, un dato, ¿no? En 2024, Nvidia alcanzó una valoración bursátil superior a $2 billones, superando incluso a Amazon durante unas semanas, ojo, ¿eh? O sea, todo esto mientras sus chips como el H100, ¿no? Que se convierten en el estándar en centros de datos para IA. A ver, esto... Claro. Eso es que son 2 billones con B, ¿eh? Dilo bien claro, B, con B de B, ¿eh? No M. Además, no están solos, ¿eh? Porque AMD,
que muchos recordaban como el eterno segundo en GPUs, ¿no? Siempre ha pasado igual, ¿no? Pero bueno, ha pegado un subidón tremendo con sus arquitecturas RDNA y RDNA 3, han vuelto a competir de tú a tú con NVIDIA. Y aparte, encima lo hacen con precios pues bastante más ajustados que no hay que olvidarse que AMD también tiene un as bajo la manga, sus procesadores Ryzen. Sí, los procesadores. A ver, esta combinación CPU-GPU bajo la misma casa les permite optimizar más, ¿no? En ese ecosistema completo. Y en consolas, por ejemplo, son los reyes, tanto PlayStation 5 como Xbox Series X llevan GPU AMD. Sí, total. Mira, Tony, hablando de grandes movimientos de la industria, te hago una pregunta. ¿Te suena quién es Raja Koduri? Ni idea. Pues mira, te lo digo. En 2017, Intel le fichó directamente desde AMD. Sí, a ver, Raja Koduri, este señor, es uno de los cerebros detrás de las GPUs de alto rendimiento. Y Intel lo fichó de AMD. O sea, prácticamente fue un robo en toda regla, vamos, fue un bombazo en su momento, porque Intel llevaba años fuera del terreno gráfico serio y de repente, pues ¡zas!, se le llevan a uno de los arquitectos más potentes, ¿no?, que tenía. A ver, Intel no quería quedarse como el rey de los procesadores mientras Nvidia y AMD se llevaban todo el pastel, ¿no? A ver. Se lo llevaban entero. Así que este Koduri lo pusieron al mando y empezaron a construir su propia línea de tarjetas dedicadas. Y de ahí nacieron las Intel Arc. Sí, las Intel Arc. Sí, a ver, aún no han alcanzado a Nvidia ni a AMD, pero bueno, que están en la pelea, y ojo, porque viniendo de Intel, yo creo que no es una apuesta pequeña. Estamos dando una buena apuesta grande, Están poniendo pasta, sobre todo recursos, talento, aunque se ha robado, pero bueno, talento. A ver, fin de cuentas. A ver, que la guerra de las GPUs es casi una telenovela, ¿no? Vamos a ver, robos, traiciones y mucha potencia de cálculo. Sí, la verdad es que, mira, en abril del 2024, nada, hace nada, Intel anunció su roadmap hasta 2026, con mejoras enormes en su arquitectura gráfica, Y ya se están vendiendo GPUs con trazado de rayos, es el famoso Ray Tracing, que no lo sepa, simula cómo se comporta la luz de forma realista en un entorno 3D y soporte para inteligencia artificial. A ver, que nada mal para un recién llegado como es Intel. Pues el panorama se pone interesante, ¿no? Porque Nvidia domina el mercado de alta gama y de centros de datos. AMD se afianza en el gaming y las consolas. E Intel entra como el novatillo ambicioso, ¿no? Que se quiere hacer notar. Que por cierto, en el mundo de Linux es muy famosa la Intel Arc, Sí, hay mucha gente que Ya nos contarás un día. Ya nos contarás un día cómo funcionan en Linux, Juan. Tú que usas Linux continuamente. Venga, va. Ya, otro capítulo. Ese lo tenemos ya esperando por ahí la vuelta a la esquina ya. Y además, tal como estabas comentando, Tony, en medio de esta guerra, los consumidores, estamos viendo mejoras increíbles, pues eso, generación tras generación, ¿no? de GPUs. Pero por un lado está lo bueno y también está lo malo, que los precios se disparan, que hay poca disponibilidad, o sea que la disponibilidad se complica y eso, una sensación de que siempre se está un pasito por detrás, ¿no? Bueno, y por si todo esto fuera poco, ¿no? Aquí que nos gusta dar caña, el verdadero terremoto llegó con el boom de las criptomonedas, ¿no? O sea, de pronto las GPUs ya no eran solo para jugar, eran máquinas de hacer dinero. Y eso desató una nueva ola de polémicas. Y tanto, ¿os acordáis de cuando ir a comprar una gráfica? Era eso, era tan sencillo como irte a la tienda de la esquina y elegir una y comprarla, ¿no? Pues bueno, en el próximo bloque vamos a hablar de cómo la fiebre cripto, el acaparamiento del mercado, totalmente, aparte el mercado negro convirtió en las GPUs en objetos de deseo, ¿no? Pero también de frustración. Así que si te has intentado montar un PC hoy en día, en los últimos 5 años, mejor dicho, ¿no? Y has buscado una GPU, probablemente hayas tenido más de un problema, ¿no? Hayas pasado por uno de los momentos más frustrantes, ¿no? de tu vida tecnológica, ¿no? Sí, porque a partir del 2020, ¿no? Justo cuando empezó todo esto con el boom de las criptomonedas, como Ethereum, por ejemplo, ¿no? Las tarjetas gráficas se convirtieron en piezas codiciadas. No por gamers, ojo, ni por creativos, sino por mineros. Y eso, pues, lo cambió todo. Wow. Sí, es que la verdad es que cuando empezó con todo eso, pasaron de estar en las tiendas, que te decía yo, la tienda de barrio normal, en cualquier, no sé, centro comercial, a desaparecer en cuestión de minutos, O sea, bots, especuladores, granjas de minería, sobre todo, acaparaban todo lo que salía en el mercado lo acaparaban, ¿no? Y cuando llegaban a tiendas, pues bueno, había mucha demanda y los precios inflaban hasta un 300% por lo menos, ¿no? Es que una locura, una total locura. Tarjetas que te costaban 200 euros o 300 euros pasaron a costar 800 o 1000. Exacto. De justo. golpe.
Total. Porque, mira, para que se hagan una idea, ¿no? En 2021, una RTX 3080 que tenía un precio oficial de $699 se vendía en webs de segunda mano por más de 2.000. La razón. Wow. Era una de las favoritas para minar Ethereum, generando beneficios diarios. Si tenías imagínate que tenías 100 o 200 tarjetas trabajando al mismo tiempo. Sí, no, y aparte que esto no solo afectó a los consumidores, también impactó en la industria del gaming, totalmente, al desarrollo de la IA, a laboratorios científicos. A muchos proyectos quedan paralizados por no acceder a hardware, precisamente. Bueno, y otra cosa, otra consecuencia inesperada, el mercado gris desde China. Cuidado. Eso no podía faltar. Eso hay que decirlo, porque cuando el mercado de cripto se desplomó, ¿no? A finales del 2022, más o menos, ¿no? Miles de tarjetas usadas de minería, muchas de ellas que fueron forzadas al máximo, o sea, que venían más quemadas que el cenicero de un bingo, empezaron a aparecer en portales como AliExpress, vamos, y que te costaban ya 60, 90 euros, o sea, una ganga. Sí, no, eso es el problema. Mira, en 2023, varios medios especializados denunciaron que muchas de estas tarjetas se vendían como nuevas o las famosas reacondicionadas, pero que van, ni mucho menos. En realidad venían de granjas chinas donde habían operado a temperaturas altísimas, partes sin mantenimiento y muchas de ellas con las BIOS modificadas. Algunas incluso venían sin pasta térmica o con chips falsos. Bueno, de hecho, por eso los podían vender a 50 euros. De hecho, el canal Linux Tech Tips, un canal muy respetado, ¿no? Desmontó varias de estas GPUs y mostró cómo habían sido alteradas, ¿vale? para parecer nuevas. O sea, yo creo que esto es un escándalo. Pero ¿sabes lo peor de todo esto? Que la gente las compra. Exacto. Sí, porque las veían baratas, ya está. Y se las tragaban como un huevo. Y aquí yo creo que aparece otro dilema ético, ¿no? ¿Es sostenible seguir fabricando y consumiendo GPUs a este ritmo? No sé, si el impacto medioambiental del minado y de la obsolescencia rápida de hardware es enorme y la industria, pues eso, no da respuestas claras, Tony. Bueno, por suerte con la transición de Ethereum, ¿no? a Proof of Stake, ¿no? en 2022, pues muchas de estas prácticas comenzaron a perder fuerza, ¿no? Pero la consecuencia aún se siente, ¿no? Porque siguen los precios altos, sigue habiendo escasez persistente, sobre todo en ciertos modelos, ¿no? Y una gran desconfianza, ¿no? en el mercado de segunda mano. Yo sinceramente nunca he comprado ninguna de segunda mano, no me he metido en ese. Yo tampoco, la verdad es que yo tampoco. Pero bueno, hay que reconocer que no todos son sombras, porque a pesar de estos altibajos, no sé, las GPUs también han ayudado a democratizar el acceso a herramientas, ¿no? Que antes no lo habíamos ni pensado, ¿no? Por ejemplo, hoy cualquiera con una gráfica decente, pues eso, puede editar un vídeo en 4K perfectamente, entrenar una IA, crear arte digital también y hasta diseñar videojuegos, ¿eh? Bueno, y yo creo que este repaso que hemos dado nos hace una pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde va el futuro de las GPUs, ¿no? ¿Qué papel jugarán, ¿no? en la creatividad, la ciencia o incluso el entretenimiento inmersivo, ¿no? Porque vamos a ver cómo este pequeño chip sigue empujando, ¿no? los límites de lo posible, ¿no? Porque después de todo lo que hemos visto, ¿no? Desde los inicios humildes, ¿no? en los años 90 hasta los excesos, ¿no? con el minado de criptos, las GPUs están entrando en una nueva etapa, ¿no? Y no se trata solo de gráficos, ahora hablamos del poder creativo, ¿no? El científico y humano, que no hemos hablado hasta el momento, ¿no? Sí, cierto. Aparte, hoy una GPU ya no solo renderiza sombras realistas, ¿no? O simula reflejos en tiempo real, ahora también entrena modelos de lenguaje, ¿eh? Impulsa el diseño de moléculas para nuevos medicamentos y permite que artistas creen en 3D, pues eso, como si esculpieran en energía digital. Sí, yo el otro día, una de las cosas que yo me gustaría que yo creo, el uso, ¿no? que se le puede dar ya a una IA es precisamente el médico, ¿no? En el campo médico. Yo creo que ahí hace falta una IA que igual no lo vemos nosotros, pero yo creo que sí, que en un futuro. Yo creo que lo dije en un directo y pienso, Tony, que en 10 años vamos a ver barbaridades, en una década, ¿eh? Yo no tiro más, yo tiro una década, vamos a ver barbaridades. Sí, por ahí. Sí, yo creo que sí. Bueno, pero por ejemplo en el 2024 investigadores de la Universidad de Stanford, ¿no? usaron un clúster de GPU para simular el comportamiento de proteínas a nivel atómico, ojo, con una precisión nunca antes vista. O sea, esto ha abierto la puerta para acelerar tratamientos médicos, ¿no? Porque es lo que yo quería decir, ¿no? Que en este campo precisamente es donde más beneficio le vamos a sacar a la IA. Yo creo que sí, además.
Si hablamos ahora mismo de creatividad, por ejemplo, ya ni te cuento, vamos. Plataformas como Unreal Engine 5 o Blender, que bueno, que ahora parece que esté de moda con esto del Oscar que le dieron sobre la película de animación esta Flow, permiten hacer cine desde casa. O sea, gracias al procesamiento paralelo que ofrecen las GPUs de ahora, las modernas. Ya no necesitas un estudio de Hollywood para crear una escena, pues eso, no sé, digna, ¿no? Que esté bien de una superproducción. Lo más parecido posible, por lo menos. Bueno, y no hay que olvidarse cómo se está metiendo en el mundo de la IA generativa, ¿no? DALL-E o Midjourney, Stable Diffusion, ¿no? Todas estas herramientas funcionan gracias a la capacidad bruta de procesamiento gráfico. Y eso abre un debate sobre cómo se va a transformar la creatividad. Sí, y a esto quería decir, Tony, que esto es muy similar a lo que comentamos el otro día en el anterior capítulo sobre lo de la inteligencia artificial en la música, ¿no? Que el capítulo anterior fue sobre Suno y compañía, ¿no? Que cómo va a transformar la creatividad humana, ¿no? Porque claro, las GPUs ya no solo es un motor gráfico, es una compañera de creación, y eso lo comentamos ya en el capítulo anterior refiriéndonos a la IA. Para un amigo, ¿no? Exacto. A ver, nos asiste, nos complementa, incluso nos retan. Y yo creo que esto también nos obliga a repensar el rol del ser humano en el proceso creativo, ¿eh? Yo creo que la IA ya es parte de nuestra vida. O sea, ya no es algo complementario, sino que ya es algo de nosotros. Porque está en todo. O sea, a donde vayas hay una IA. Mayor o menor, pero hay una. Para hacer contratos, hay una. Y hablando de lo que decías tú de colaboraciones entre humanos y máquinas, sí. ¿Supiste lo de Rie Kuran en el año 24, ¿no? En 2024, esta escritora japonesa ganó el prestigioso premio Akutagawa, no sé si lo he dicho bien, pero creo que es así, no sé japonés, con su novela... Tienes que aprender japonés. Yo quiero aprender japonés. Tokyo to Dojo To. Lo interesante es que aproximadamente un 5% de la obra fue generado con ayuda de ChatGPT. Kuran lo describió como una colaboración creativa donde la IA le ayudó a explorar nuevas perspectivas y a compensar sus propias debilidades como autora. Pues vaya, porque eso plantea preguntas potentes, creo yo, ¿no? Sobre los límites de la creatividad y la originalidad, ¿no? A ver, me hago una pregunta, ¿hasta qué punto una obra sigue siendo humana, Tony? Cuando parte de ella, pues eso, la genera una IA. Sí, pero, a ver, esto no es un caso aislado, ¿no? A ver, por ejemplo, otra artista japonesa, la Emi Kusano, ¿no? También ha sido reconocida por un trabajo que integra inteligencia artificial, ¿no? La que fue finalista del Lumen Prize, ¿no? En la categoría de imagen fija, ¿no? Por su colección Pixel Lab y Perception, que combina arte digital con modelos generativos, ¿no? O sea, son pioneras, ¿no? En este terreno, explorando la tecnología puede expandir los límites, ¿no? De la expresión creativa. Yo creo que ya en el capítulo de Suno pusimos ese límite, ¿no? Si lo hace la máquina solo, lo hace la máquina. Pero si tú le das unas directrices y unos patrones a seguir de tu creación, que tú le hiciste antes en papel, pero quieres que ella te ayude a complementarla. Sí, te puede complementar directamente. Yo creo que ahí está la mezcla. Sí, aparte, yo es que veo que es fascinante ver cómo la IA no solo transforma, ¿no? Está transformando la tecnología, sino que también es que está transformando el arte y la cultura. También nos obliga también a eso, ¿no? A replantearnos cosas como la autoría, la autenticidad y el papel real de la creatividad humana, ¿no? en todo esto. Y sí, eso causó un pequeño terremoto, porque, a ver, ya no se trata solo de, entre comillas, hacer trampa, ¿no? O de copiar estilos. Se trata de redefinir lo que significa crear, ¿no? Esto, ya te digo, lo comentamos ya en el capítulo anterior. Y eso yo creo que es posible porque hoy en día cualquiera con lo que hemos comentado, con una GPU potente, con una gráfica potente, puede experimentar con IA, VR, arte generativo, simulaciones complejas. Es que puedes hacer una barbaridad de cosas. Bueno, y con la llegada del ray tracing, ¿no? En tiempo real, realidad virtual y la realidad aumentada están alcanzando, bueno, niveles que nada eran pura ciencia ficción. O sea, hace nada eso era ciencia ficción, lo que te decía antes, ¿no? Lo que antes era solo una demo técnica, hoy lo vivimos en videojuegos, diseño arquitectónico, hasta en terapia psicológica. A ver, y que no lo decimos por hype, que no es ninguna exageración. Las empresas como Nvidia, Apple o Qualcomm están invirtiendo miles de millones en que las GPUs del futuro se integren en gafas de realidad aumentada, en móviles y hasta en coches autónomos. Pues así que estamos viviendo como una revolución silenciosa, ¿no? Impulsada por estos chips, ¿no? Que empezaron
haciendo que Mario se viera un poco más bonito, y ahora el gran Mario, Super Mario, y ahora están ayudando a resolver problemas globales y empujar el arte, ¿no?, en la era digital, ¿no?, y redefinir industrias enteras también. Sí, ¿no? Y como hemos visto hoy, las GPUs no solo han cambiado el juego, han creado juegos completamente nuevos, pero también han traído dilemas, crisis y yo creo que oportunidades también muy grandes. En el fondo son una metáfora de la tecnología, ¿no? Y cómo están impactando en el arte, en la ciencia, en la industria, ¿no? Y hasta en la propia vida. Yo creo que es una herramienta que va evolucionando con nosotros, pienso yo. Yo creo que podemos hacer un repaso, después de todos estos minutos que llevamos hablando, ¿no?, de hacer unas conclusiones, ¿no?, para irnos tranquilos. Venga, vamos a hacer una reflexión. Venga. Entonces, reflexiona. Mira, bueno, Tony, a ver, mira, hoy hemos recorrido décadas de historia, hemos atravesado mundos virtuales, hemos minado criptomonedas, hemos entrenado inteligencias artificiales y hasta hemos viajado al futuro creativo impulsado por las famosas GPUs, ¿no? Yo creo que ¿quién diría que una pieza diseñada para videojuegos acabaría teniendo tanto poder, ¿no? Y las GPUs empezaron como el alma visual del gaming. No hay que olvidarse de eso. O sea, fue para jugar, pero hoy son auténticos cerebros gráficos, ¿no?, capaces de transformar sectores enteros. Han pasado de mover píxeles a mover ideas. Eso es muy interesante. De acelerar juegos a acelerar ciencia, medicina, creatividad. Sí, y sí, además, si algo ha quedado claro hoy es que estamos ante una de esas tecnologías que, a ver, mira, sin hacer mucho ruido, ha cambiado el mundo. Desde aquellas míticas 3D, FX, Voodoo, pasando por las batallas entre Nvidia y AMD hasta su papel actual en la inteligencia artificial. Creo que las GPU siempre han estado en el centro de esa revolución, ¿no? Y también hemos visto su lado más, el boom de las cripto, la escasez global, precios imposibles y ese fenómeno, ¿no?, tan loco como inquietante, ¿no?, que decíamos antes, del mercado negro de las tarjetas usadas, ¿no?, que llegan desde China. Tecnología potente, sí, pero también con muchos matices. Sí, y esa yo creo que es precisamente la pregunta que vamos a dejar hoy. Venga, ¿creéis que las GPU seguirán siendo herramientas de democratización tecnológica o acabarán atrapadas por la especulación y el elitismo digital? ¿Estamos aprovechando todo su potencial creativo y científico o solo buscamos más frames y renders más rápidos? Queremos leeros, venga, queremos saber vuestra experiencia. ¿Qué GPU marcó un antes y un después en vuestra vida? Que dejen los comentarios en YouTube, ¿no? Exacto. Que nos escriban por Facebook, por Twitter, que ahora es X, ¿no? Y también en Spotify, ¿no?, o en iVoox, que también subimos ahí nuestros episodios. Y bueno, ya sabéis, ¿no?, que en Tecnovives no solo hablamos de tecnología, la vivimos, ¿no?, con vosotros. Exacto, Tony. Además, gracias por acompañarnos una semana más. Hoy nos despedimos con esa sensación de haber visto el presente con ojos del pasado y del futuro al mismo tiempo, porque al final cada tarjeta gráfica guarda una historia, un juego, un proyecto o un sueño renderizado en tiempo real. Por cierto, Juan, antes de despedirnos totalmente, quiero que nosotros hemos dicho, siempre hablamos que tú tienes un canal y para que la gente lo sepa, explica cuál es tu canal y qué podemos ver en tu canal. Pues mira, esto no me lo esperaba, Tony. Pues mira, sí, yo tengo un canal de YouTube, no sé si la gente me conocerá, quien esté suscrito, por supuestísimo, pero tengo un canal de YouTube que hablo de software libre, de código abierto y del sistema de Pingüino, el sistema de GNU Linux, ¿no? Y bueno, intento por lo menos explicar a la gente lo mejor posible cómo, si quieres pasarte de un sistema privativo como puede ser Windows o eso, pues pasarte a un sistema libre como es GNU Linux. Pero también hablamos un poquito de todo, ¿no? En el canal hablo un poco de tecnología, en los directos de los domingos y bueno, un poquillo de todo eso, Tony. Así que ya saben, que se pasen por el canal de Linuxero Radio. Y ya lo sabéis, suscribiros, compartir el episodio si os ha gustado, ponerle me gusta y sobre todo no dejéis de cuestionar cómo la tecnología moldea vuestras vidas. Nos escuchamos en el próximo episodio de Tecnovives y atentos porque se viene otro temazo. No os lo perdáis. Tecnovives continúa. Nos vemos en la próxima. Chao, un saludo. Muchas gracias. Chao. Tecnovives, simplificando lo complejo. Tecnovives.